de acuerdo a todos los matices que uno puede tener en el día a día, igualito va a ser con leer la palabra. Pero si algo le digo, de acuerdo a esta serie, y eso sí le hablo en mi experiencia personal y de algunos más, es que no solamente va a conocer la sabiduría depositada allí por Salomón, que el Señor permitió que quedara allí en la palabra, y va a encontrar muchas cosas que se van a ajustar a su día a día, a su vida. Mejor dicho, va a suceder de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que hace la palabra de Dios es traer luz y claridad. Pero por otro lado, tómelo como una oportunidad para demostrarse a usted mismo que puede tener la disciplina de leer la Biblia. Y esfuércese y hágalo. Y si es necesario rendirle cuentas a alguien y decirle, mira, hoy no quiero, y que lo obligue y que lo zambulle a leer y que lo ponga, lo que sea, hágalo. Porque a veces lo que usted y yo necesitamos para darnos cuenta que podemos hacer algo es hacerlo. Y si le está costando, sobre todo esto es un mensaje para los que les cuesta leer la Biblia o les ha costado leer la Biblia, dése la oportunidad de un capítulo diario. Algo bacano y hacer. Voy a ser disciplinado, voy a poner mi horario, voy a hacer lo que no se acabe el día y lo voy a hacer. ¿Cuántos están con nosotros en eso? Así que ojalá la otra semana pueda arrancar, sé que le va a encantar y se lo dice a alguien a quien le cuesta todavía leer la Biblia. Me cuesta sentarme. Yo soy de los que pasa una mosca y yo me quedo mirando la mosca y después escucho un ruido y quiero ver que si hubo un choque o pasó algo afuera, yo soy el primero que voy a salir a hacer comunidad a ver qué fue lo que pasó en el choque y hablar con los vecinos y cualquier distracción. Entonces, para mí leer la Biblia es un rollo por eso. Pero créame, me ha ayudado. Ya nosotros vamos por el tercer libro leyéndolo. Me leí todo Proverbios. Después nos leímos todo Eclesiastés. Y ahora nos estamos leyendo Mateo y Eclesiastés. O sea, ya llevo 4, mire cómo voy. Y ahora nos estamos leyendo Josué. Entonces, si algo le puedo decir, eso ayuda muchísimo al tema de la disciplina. Y si quiere empezar y sentirse pro, usted le hace Jonás. Usted dice, no, ya me leí todo Jonás y tal. 3 capítulos, pero por lo menos se leyó todo Jonás. Jonás no tiene más que eso. No, primera de Juan, segunda de Juan, ya me los leí todos y tal. Eso no tiene que decir, bueno, pero por algo, ¿sí o no? Como vuelvo y le repito, y ya para entrar al mensaje, demuéstrese a usted mismo que sí puede. Y no le deje a la carne hacer festín con lo que el Espíritu quiere hacer. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces a la palabra el día de hoy. Hoy, si bien empezamos una nueva serie el otro domingo, hoy estamos terminando una serie que se llamó Yo Soy. Por ahí vi los busitos, las camisetas y todo súper chévere. Y creo yo que ha sido algo bastante transformador para ustedes. Lo que he estado escuchando del pastor Gerson, lo que he estado viendo en redes sociales, que ha sido algo que nos ha movido muchísimo. Inclusive en Barranquilla, inspirados por esta serie de ustedes, hicimos una serie que se llamaba Estos Somos. Para que no nos digan que éramos copionetos y tal, entonces cómo íbamos. Pero era la misma cosa. Entonces, pero después dicen, no y tal, se están copiando y no sé qué. Un poquito sí, nos cobran, porque yo conozco a Gerson. Entonces, le pusimos Estos Somos, inclusive aprendiendo principios de vida. Si tal vez usted está llegando hoy por primera vez, estuviera en una serie que se llamaba Yo Soy, no sé si eso queda subido en Facebook, los mensajes pueden entrar al Facebook de la iglesia y empaparse, y se trataba de principios del reino de Dios, donde usted y yo hacemos parte. No es que yo no hago parte de ese reino, no sé qué. Si usted conoció a Dios, quiere seguir a Dios y sigue siguiendo a Dios, usted hace parte de ese reino. Y una de las cosas que tiene que empezar a aprender es aprender la dinámica del reino. De lo complicado de eso es que dependiendo también la edad en la que uno conoció al Señor, y no solo eso, sino también las mañas con las que uno creció de su carne, a veces más complicado que aprender es desaprender lo aprendido para volver a aprender. Eso sí es duro. Y hay algunos que somos más cabeza dura para eso. ¿Cuántos reconocen que eso les cuesta? Que son, mejor dicho, más tradicionales, que uno dice que así era, así se hacía, así fue que me dijeron, así que yo soy de eso. Entonces, yo me imagino que esta serie, así como lo fue para nosotros esas pocas semanas que terminamos hace poquito, fue en muchos aspectos desaprender para volver a aprender lo que el Señor dice, pero no hay nada que nos detenga cuando vivimos en la dinámica del reino. Cuando empezamos a conocer y vivir los principios del reino, eso es algo que no nos detiene, empezamos a ver cuán real es el reino de Dios. Entonces estuvimos aprendiendo de qué, de generosidad, sé que estuvieron aprendiendo, de lealtad también, sobre ser agradecidos también, si no estoy mal, por lo menos allá hablamos del agradecimiento, de la lealtad, de la que me tocó a mí que yo no quería enseñar, que era generosidad. Termina uno enseñando lo que uno no quiere. Porque además el primer confrontado es uno.
Así que los que están orando, Señor, úsame, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a enseñar, yo quiero ser líder. Eso no se lo digo para miedo, sino para que cuando las cosas empiecen en su vida a ser procesados en eso que usted quiere enseñar, sepa que va por buen camino. Sepa que Dios le está respondiendo la petición. Y entonces estuvimos aprendiendo muchos principios. Hoy quiero traer un mensaje, que es lo que siento que Dios inspiró en mi corazón, y hablar específicamente de algo que nosotros necesitamos hacer y es tomar decisiones. Porque es que lo que uno es ya es. Esa serie queda perfecta, porque realmente se trata de lo que nosotros somos. No es que lo que voy a hacer, lo que creo que soy, lo que quiero llegar a ser. En el momento en que nosotros nos convertimos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un nuevo ¿qué? Nacimiento. Es como nacer de nuevo, es como un borrón y cuenta nueva desde lo espiritual. Yo pronuncio más la R por si no me entienden alguna palabra con R. Por si acaso, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ese man? ¿Qué? Y cuando hablo bastante me sale más. Pero dicen ahí, ¿cuántos decimos mal la R aquí? ¿Alguien más así? Que esa es la gente más inteligente, la que pronuncia mal la R. Gonzalito. Entonces, realmente lo que uno es, cuando hablamos de yo soy es lo que somos y lo que uno es lo que es. O sea, es súper sabio y profundo, ¿verdad? Lo que uno es lo que es, eso no nos lo quita nadie. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos e hijas de Dios, eso es lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que sucede? Que entre la carne nuestra, el enemigo y todas las experiencias pasadas, que es de las cosas que él se vale también, empieza a hacernos creer y a llevarnos a vivir de otra manera. Pero quien decide sobre eso somos ahora nosotros. Porque si yo sé lo que soy y empiezo a aprender lo que soy, yo puedo empezar a practicar lo que soy. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y la decisión es, diga conmigo, es mía. Ay, ¿cómo es que otra vez volví a ser desagradecida? Otra vez volví a ser quejón. Señor, ayúdame que el diablo me llevó a ser desagradecido. ¿Cuál diablo? ¿Uno? A veces el diablo está como, Señor, pero ¿por qué me echan la culpa a mí si yo no he hecho nada? Y el pobre diablo le echamos la culpa a todos. Hay una parte que es nuestra y es que cuando nosotros entendemos, sabemos y empezamos a conocer quién somos, hay algo que hay que tomar y es decisiones. Y cuando hablo de decisiones, hay algunas decisiones trascendentales, pero hay otras que son en el día a día. Y aprender estos principios, todos los que hemos aprendido, va a requerir en nuestra vida que decidir vivirlos. Es decir, decidir vivir como lo que somos. ¿Alguien se acuerda del cuento del patito feo? Que no era un pato, o bueno, el del cisne. Bueno, es que ellos son todos tan complicados esos cuentos. El punto es que tal vez usted viva de cierta manera entre las gallinas, siendo un cisne, pero no es lo que usted realmente es. Aprendió a vivir de esa manera. Pero conforme usted logre ver aquel cisne que realmente es, usando un poquito el cuento, es decir, a Jesús vivir como se vive en el reino, conforme a eso nos empezamos a dar cuenta lo que nosotros somos y empezamos a imitar y a vivir así. De eso se trató esta serie. No es que usted va a ser transformado por completo, porque le voy a ser sincero, desagradecidos vemos un montón aquí todavía, o que vivimos en actitudes desagradecidas. No voy a hablar de etiquetas, porque al final lo que somos ya Dios nos etiquetó. El problema es que Dios nos dice, tú eres un pacificador. Y tenemos la etiqueta de pacificador, pero ese salimos chambones. Y el pacificador entonces se volvió en el conflictivo. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Entonces al final ahí es decidir, porque es que la carne todavía está. Yo recuerdo que mi mamá nos echaba un cuento que ella una vez fue donde un médico. Y fue donde el médico y le decía, y tengo este dolor, y tengo este otro dolor, y me pasa que tengo este otro dolor, y me pasa esto, y empezó a contarle un poquito de situaciones que estaba viviendo con mi papá, con no sé qué, de pronto, bueno, conmigo no creo, porque yo siempre fui un ángel, con el uno, con el otro, con la cuestión y tal, y el médico se quedó mirando y le escribió en un papelito la receta, y se lo da, y mi mamá lee, y se queda mirando y le dice, ¿qué? Y el médico lo que le dice, mire señora, usted lo que necesita tomar es decisiones. Hay cosas en nuestra vida que el cambio que estamos esperando, y no me refiero a circunstancias, sino lo que nosotros somos, es que nosotros decidamos. Y las decisiones son en el día a día. Hay decisiones trascendentales, pero todo el tiempo nosotros estamos decidiendo hasta sin pararnos y decir, ¿qué voy a decidir ahora? Todo el tiempo. La actitud con la que nos levantamos, las cosas que hacemos. Y nosotros por ser cristianos no quiere decir que nos vayamos a enfrentar a cosas
distintas a los que no son? Las mismas. Las tentaciones, las mismas. Todas. No, es que ahora soy creyente. Al revés. Más. Es más, a veces yo a veces digo, no sé si a alguien le ha pasado, oye, ¿por qué soy cristiano? Si yo no fuera cristiano, haría esto sin pensarlo. Sin culpa. No me sentiría mal. Nadie ha pensado eso alguna vez. Bueno, yo de pronto soy el más pecador. Pero yo digo, pero de verdad. ¿Ah? Lo subo más el micrófono. La mano. Ah, ok. Por la señal. Ah, bueno, listo, perfecto. Porque es que las decisiones están en la minucia. Cuando entonces nos pasamos y nos detiene el policía. Ay, uno enseguida piensa todo lo que hay que pagar en la multa. No sé si aquí se hace lo mismo, pero uno hace un curso para eso, entonces ir al curso no sé qué. ¿Cuál es la más fácil? Dale una ofrenda. Porque acá está uno a veces le mete palabra al pecado. O a la falta de carácter o a la falta de decisión. Y aquí vemos varios que hemos ofrendado. Yo hace rato no ofrendo allá, en esa tierra. Pero las decisiones están. Y conforme más conocemos a Dios, intentamos imitar a Dios, Él nos va purificando un poco más. Y cosas que antes no nos parecían pecado, ahora sí. Entonces, antes íbamos al supermercado y nos comíamos una o dos uvitas y decíamos, eso no le quita nada a nadie. Ahora nos quitamos una y eso nos da una diarrea impresionante. Nos envenena. Él empieza por los pensamientos y después sigue. Porque se trata, diga conmigo, de decisiones. Entrando rapidito, entonces, ¿qué tenemos que decidir en cuanto a lo que somos? Todos esos principios que hemos aprendido, toda esa dinámica del reino, ahora la parte está en nuestro lado. Ok, así se llama la prédica hoy, pero van a saber por qué. Entonces, en qué momento tenemos que decidir? Tenemos que decidir en lo privado y en lo público. Porque es que a veces decidir por los principios del reino en lo público es mucho más fácil que hacerlo en privado. Cuando estamos solitos, ahí sí es otra cosa. Uy, en la iglesia todos nos vemos santos. Es más, yo fui de las familias cristianas que llegaban peleando desde la casa hasta la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia nos agarramos la mano y todos sonreíamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchos matrimonios así. Eso hace parte del proceso. Yo lo sé, lo hemos sido. Y aquí, felices, alegres, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Y cuando salimos, pelotera total. Más de uno sale de aquí y solo decidiendo qué van a almorzar ya, se jalaron los pelos. Ahí es donde uno dice, oye, pacificador en la iglesia, pero también pacificador en la casa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces hay que hacerlo en lo privado y también en lo público. Claro, en lo público me están viendo, pero a veces en lo privado cuesta un poquito más, ¿sí o no? Con la gente más cercana, porque es que es fácil ser pacificador con el pastor Hugo. Qué bendición. Y él que tiene una cara... Mientras no le preguntemos a Larisa, no se nos va la imagen del pastor Hugo. Pero en lo privado, con aquel que todo el tiempo tiene cerquita, ¿cuántos no se nos vuela más la piedra con el cercano? La persona con la que yo cojo más rabia en mi vida, adivinen quién es, mi esposa. ¿Y tú con quién, mi amor? Conmigo. Entonces es donde más se pone a prueba los principios y donde más tenemos que decidir. En la palabra de Dios nosotros vemos cómo Pedro le prometió y le recontraprometió a Jesús y le recontraprometió a Jesús que no lo iba a negar. Y cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Mira el poco de Pedro ahí ve. Yo también. Hay que aprender a no ser de esa manera o intentar no ser de esa manera. Ser los mismos en lo privado y en lo público y decidir. Por otro lado, también decidir por vivir los principios del reino. ¿Lo hagan los otros o no lo hagan? Ay, no, es que mi esposa no hace, yo lo hago. Usted no se imagina cuántas veces en oración Dios me ha dicho, hágalo usted, papito, no le espera a ella. Empieza por ti. Lo hagan o otros no lo hagan, Dios no va a ver eso. Si usted es lo que es y Dios le estaba hablando de esos principios, lo hagan o no los otros, usted sea leal, usted sea agradecido, usted sea generoso. No es que yo veo que el pastor no lo hace, que no lo haga, yo lo hago. Vamos bien. Miren los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Los demás se arrodillaron delante de la estatua que se tenían que arrodillar. ¿Quién sabe cuánto judío no se arrodilló sabiendo que no lo tenía que hacer? Pero esos tres no. Esos tres se mantuvieron firmes. Y ahí es donde yo quiero ir. Salgan bien o no salgan bien los resultados.
Porque esa es la que más nos cuesta a los cristianos, porque creemos que entre más cristianos y más decisiones por Dios, más ligerita va a ser la vida. Ay, niña, qué ternura. Y si nos vamos a la palabra de Dios, uno crucificado de cabeza, el otro le mocharon la cabeza. ¿Qué más? Le hicieron un montón de cosas. De cosas nosotros no nos hacen eso. Todavía, quién sabe si viviremos esos tiempos. Así que, mis hermanos, seguir decidiendo ser lo que somos sin importar que el resultado de decidir vivir los principios no sea bueno a nuestros ojos. Y va a haber momentos así. En ocasiones va a ser bueno. No es que decidí, no sé, dígame, en fin, ser fiel a Dios o leal a Dios. Y eso terminó de alborotar el avispero. Puede pasar, ¿vale? Que de eso no dependa. Hay cosas que tenemos que cuidar en nosotros. ¿Qué hora es? Si me... Ok, voy bien, listo. Hay un personaje que a mí me gusta mucho y cayendo en cuenta, creo que la última vez que estuve aquí hablé de él y era Sansón. Así como usted y yo, Sansón fue un apartado para Dios y con un propósito especial de parte de Dios. El propósito de Sansón era haber nacido en su hogar, haber crecido en su hogar como creyente, ¿verdad? Honrando y adorando a Dios y con el propósito de derrotar a los filisteos. Por otro lado, pasó algo en la vida de Sansón. A mí me encanta mucho porque siento que me identifico mucho con él en cosas que uno vive en la vida. Y hay tres cosas, antes de llegar a lo principal al mensaje, no solamente aprender y ver todos los contextos en los que tenemos que decidir ser lo que nosotros somos, sino aprender también de algunos enemigos que nos pueden hacer más difícil ser lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Porque es que hay que ser claros y transparentes. Hay cosas que nos hacen que nos cueste más vivir los principios del reino que hemos aprendido. Aquí sentados escuchándolos todo se ve muy bacano. Pero en la práctica, a veces se hace un poquito más complicado. Y cuando tienen que ver con principios que son con otros, hay gente que se luce, ¿sí o no? Que es más difícil nosotros poder vivir algunos principios. Sansón descuidó tres cosas que te quiero compartir y que puedas ver. Y voy a ir rapidito en esto para llegar un poquito más adelantado. Número 1, descuidó las heridas de su corazón. Un corazón que no se acerca al Señor a ser renovado, sanado en sus heridas, vendado por las heridas del Señor, es un corazón que va a tender a dejar de vivir los principios del reino. Es una persona que va a tender a apartarse de lo que es. No porque deje de serlo. En esencia todos seguimos siendo hijos de Dios y el potencial de seguir los principios, sino se nos va olvidando y vamos retrocediendo. ¿Cuántas personas no conocemos heridas que se han apartado de los caminos del Señor? Con alguien, con un pastor, con otro man en la iglesia, en alguna circunstancia personal. Y eso los termina moviendo tanto inclusive para decidir no caminar con él. Lo que le pasó a Sansón es que se casó. Dice él que se casó tragado. Empezando por ahí, que desobedeció a los papás y se casó con quien los papás no estuvieron de acuerdo que se casaran. Pero digamos que ahí se casó y empezó la relación. Y estando en esa relación, entonces se fue un tiempo y el suegro, uno le da dura a las suegras, pero los suegros son cosas serias. Yo tengo gracias a Dios que mi mamá es una suegra espectacular, por eso me lo dice mi esposa. Y mi suegra es una cosa divina, espectacular. Y resulta, algunos tienen ese privilegio, lo siento, sigan orando. Pero al punto donde voy es que le da su esposa a otra persona. Y su esposa, ni corta ni perezosa, pues obedece al papá. Y se va con otro. Cuando llega Sansón, esa vieja donde estaba con otro man. Y cuando se enteran de lo que Sansón hace por eso, entonces esa pelada por la que él todavía sentía algo, vienen los filisteos y la matan. Y después Sansón, ¿por qué me mataron a la mujer? Una cosa tenaz. Usted puede leer la historia en Jueces. Está en Jueces, si no estoy mal, en el capítulo 3 al 16. Una cosa durísima. A veces se nos olvida que Sansón terminó en Dalila y todo lo que pasó, pero partió de no prestarle atención a las heridas del corazón. Si algo le quiero invitar es que usted pueda estar pendiente a las heridas de su corazón, porque eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Con mucho respeto de pronto a personas que tienen familiares o personas cercanas con esta enfermedad que voy a mencionar, es como un cáncer, que uno a veces no ve
no siente, pero ahí está y va avanzando. Y si uno no le presta atención, sigue avanzando. Entonces, con el corazón herido, nos va a costar más ser pacificadores. Cuando yo estoy resentido y tengo cosas guardadas con mi esposa, cualquier pendejadita que ella me diga, ¿cómo voy a reaccionar? Amén, hermana, te lo recibo. Lo que parece que el INE digo, ¿cómo no? Entonces yo miro aquí al frente de algo está pasando aquí. Pero sí me estoy haciendo entender. Si algo descuidó Sansón, era lo que estaba pasando en nuestro corazón. Y si algo te quiero invitar hoy a que puedas estar muy alerta, que te puede estar sacando de vivir los principios de Dios, es cómo está tu corazón respecto a eso. ¿Cómo está tu corazón respecto a las heridas? Alguien que fue golpeado y manipulado en tal vez las cosas que tiene, en aportar y que la gente le respondiera mal, dígame esa persona cómo va a ser generosa. Una intervención de Dios que empiece por sanar para que la persona pueda sentirse nuevamente que tiene la oportunidad de vivir el principio. Y así con todos y los principios que hemos vivido. Y aquí ninguno se salva de tener un corazón herido, empezando por la relación con nuestros padres. O inclusive heridos por la relación que no tuvimos con los padres. ¿Sí me estoy haciendo entender? Váyase a la realidad de la vida. Cuando a mí me cuesta vivir un principio con alguien, yo voy al Señor y me cuesta, ya es una disciplina con tantos años, pero digo, ok, Dios, ¿qué hay en mí que me está costando vivir lo que tú quieres que yo viva? Porque yo no puedo partir enseguida y decir, no es el diablo que me está deteniendo, no, es ver yo qué hay dentro de mí. Claro que hay una oposición espiritual, eso es neto y todo el tiempo. Pero ¿qué hay en mí que me está deteniendo? Y en ocasiones Dios me muestra a mí cuentas pendientes por pedir perdón, por perdonar, por sanar. Entonces se vuelve uno como arisco. Uno de los principios que tal vez en la iglesia algunos fuimos dañados fue el tema de la honra. Esa palabra, honrar. Y nos cuesta, y sobre todo si fuimos tratados en eso con nuestros padres, hay que sanar el corazón. Y mire la historia de Sansón, yo le invito a que usted la pueda leer. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Lo segundo, cuidar también nuestra santidad. Y a algunas personas en estos tiempos no les gusta hablar mucho de eso. Y no hay nadie 100% santo. Pero sí tenemos que procurar vivir en la pureza y la santidad en la que Dios nos llama. ¿Sabes a qué le llevó el corazón herido de Sansón? Entonces el man, después que perdió a su esposa y vivió todo, ¿alguien recuerda la historia? ¿Qué empezó a hacer? Prostituta que da miedo. Una tras otra. Y empezó a caer en eso y a caer en eso. Y aún con la fuerza que Dios le había dado, respondía desde la ira. Que es muy difícil, el corazón herido. Y en esa área tal vez no es que hoy estés caminando como que estoy deteriorado, qué tristeza, no sé. Pero hay áreas en nuestra vida que están ahí ocultas tal vez, drenando sangre, sufriendo un poco, con dolor en el corazón, que termina nosotros robándonos la fuerza para esforzarnos en vivir en santidad. ¿Cómo así vivir en santidad? Intentar imitar el diseño de Jesús, que es el mismo diseño de Dios para nosotros, sus hijos. Cuidémonos, porque conforme más ahondemos en el pecado, en lo que no agrada a Dios, más nos alejamos de vivir los principios. O si no, ¿cuántos que hemos caminado con el Señor, no sé a quién le ha pasado, volvemos a un pecado, volver a salir de ahí, es volver al Señor y a veces nos cuesta un poco más? A veces. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y lo tercero es cuidar nuestra intimidad con Dios. Eso fue algo que Sansón empezó a descuidar. Eso es distinto a venir a la iglesia. La iglesia hace parte de nuestra relación con Dios. De por sí, aquí no venimos para serle sincero, leemos una palabra en honra y adoración a Dios, pero usted no viene a la iglesia a recibir. No voy a recibir. ¿Quién ha dicho eso? La reunión de la iglesia es a darle a Dios adoración. Para eso nos reunimos nosotros en la iglesia. Que no hay nadie que se acerque a Dios a darle, que no reciba algo de Dios es otra cosa. Pero el propósito principal por el cual usted y yo estamos aquí es para darle adoración a Dios. ¿Cómo? A través de lo material, los diezmos y las ofrendas, a través de la adoración con música, pero también honramos y adoramos a Dios dándole lugar a su palabra en nuestra vida. Pero no solamente se queda aquí, sino también en la casa.
¿Cuántas veces usted carga el celular en la semana? Igualito nosotros. La batería se nos va agotando. Y no es que Dios deje de estar en nosotros. Es nuestra perspectiva de Dios la que empieza a cambiar. Cuando dejamos de llenarnos de Él y tener contacto con Él, no es que Dios se aleje de nosotros. Usted sáquese eso de su chip, no, que Dios se fue. Empezando porque Dios no se va a ir. ¿Sabe dónde lo tiene usted? Dentro de usted. Ay, de verdad hay un Dios al lado del bobote este que... Ahí está el Señor, si lo recibió. Cada templo es distinto, eso es otro cuento. Pero ahí está, y habla. Yo siempre digo que la persona que yo conozco que más habla es el Espíritu Santo. Es como si uno tuviese un audífono aquí. Por eso yo hablo aquí lo que tengo que hablar y ahí a cada uno Dios le está empezando a mostrar, a recordar, a decir. Y eso es de lo más divertido. Porque además él habla específico. El micrófono, perdón. Gracias, me tengo que acostumbrar. Entonces esa intimidad con Dios es algo que no solamente es aquí en lo público, la iglesia, el tiempo diario, sacar el espacio con el Señor y mucho más allá que un tiempo, una comunión constante. Porque el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo. Y nos empieza a hablar, cuando nos empezamos a desviar en los principios, nos empieza a decir, hey, ¿sabes qué? Mira, esto tal vez no. Todos sentimos esa voz. Cuando queremos salir y dejar de ser pacificadores en una discusión o en algo, uno ya ha sentido la voz. ¿A cuánto no les ha pasado que en una discusión el Espíritu Santo le ha dicho, cállate, papito, no respondas? Es por tu bien. O mijita, por favor, ya deje la cantaleta, silencio. ¿Alguien Dios le ha hablado de eso alguna vez? ¿Y a alguien le ha pasado que uno se vuela la escuadra y no le para bolas y después, ay Dios mío? ¿Sí les ha pasado? ¿O es solo a mí? Fuerte. Todo eso hace parte de la intimidad con Dios. Esa intimidad tiene que ver con conocerlo en lo privado, en lo secreto, en hacer pausas y conocerlo y sacar esos espacios con Él. Pero también saber que nuestra relación es constante. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces cuidemos esas tres cosas. Pero por último, y ya para ir cerrando el día de hoy, lo que más les quiero compartir y tal vez se los olvide todo, aunque veo varias personas ya anotando súper chévere, es esto que quiero que tú te lleves. Entiendo que hay momentos en que se hace mucho más difícil decidir por Dios. Hay momentos en que se hace fácil. Hay momentos en que es más sencillo uno hacerlo. Hay circunstancias en donde vivir los principios de Dios, sea cual sea, oye, bacano. Pero hay momentos en que se hace muy, muy difícil. ¿Y quieres que te diga algo? Inclusive esto lo estuvimos aprendiendo en la iglesia la semana pasada. La lealtad empieza a ser probada en los momentos de crisis. Cuando la cosa se pone complicada, es que ahí empieza a hacerse más exigido o más difícil el decidirse por Dios. Entonces, en esos momentos que necesitamos, hay algo que en un momento de mi vida en donde yo le decía a Dios, Dios, no puedo, es que me cuesta esto, me está costando vivir esto que tú me pides, me está costando, y ha habido muchas circunstancias en mi vida, situaciones en que me ha costado vivir esos principios de Dios. Recuerdo yo un momento de mi vida en que Dios lo que me dijo fue, tú lo que necesitas es fuerza, diga conmigo, fuerza. Y es que ¿quién no necesita fuerzas para seguir adelante? Las necesitamos. Pero no me refiero por los problemas. Usted va a necesitar también ser fortalecido cuando se hace complicado vivir los principios. No solo basta con decir yo soy o saber que usted es. Ahora del otro lado le toca a cada quien ¿qué? Decidir. Y a veces decidir va a ser sencillo, a veces decidir va a ser muy claro, en otras ocasiones no, pero a veces se hace complicado. Y hoy quiero hablar específicamente para terminar de esos momentos en que se hace complicado. Porque cuando se hace sencillo le echamos para adelante. Fácil. Más se vuelve uno más santo que los santos. Mejor dicho, una cosa impresionante. Pero cuando se hace complicado, uno necesita fuerza. Quiero que leamos rapidito Josué capítulo 14. Y esta historia me gusta muchísimo. No sé si ustedes también están en el plan de la Biblia impresa. Creo que va a estar inclusive ahí también. Listo. Lo que pasa es que me volteo así y termino aquí desnucado.
Josué capítulo 14, y quiero que leamos de los versos 6 al 11. Y es lo que más quiero que tú te lleves el día de hoy. De que habiendo escuchado todos estos domingos, todos esos principios en los cuales Dios nos llama a vivir y cómo nos enseña a vivir, entender que en el día a día, por más que salgamos fortalecidos de aquí, va a haber momentos en que nos va a costar. Pero que nos cueste no es la excusa para no vivirlos. Inclusive, que nos cueste no es la excusa de llevarte a ti mismo y salirte de lo que eres, con lo que decidas hacer en el momento en que eso esté a prueba. Hay momentos en que vivir los principios no está a prueba, pero hay otros que sí. Cuando el otro se aprecia, a veces el pacificador está como complicado. Uno quisiera sacar los ojos y guindar. No sé si estoy siendo muy cruel, pero a veces es como la sensación como... Cuando la cosa está apretada, cuesta ser generoso a veces. Y cuando me refiero a eso, no solamente algo material, sino cuando estoy escaso de paz, cuando estoy escaso de paciencia, darla es como complicadito, ¿no? En esos momentos difíciles quiero dejarte algo, y es Josué capítulo 14, versos 6 al 11. Y esa es la historia de los últimos días de Caleb. Y si usted tal vez recuerda un poquito de la historia de la tierra prometida, se enviaron 2 espías. De esos 2 estaba Caleb. Caleb fue uno de los que vio y dijo, esto es una tierra la que Dios nos prometió, esta es la que es. Pero al final todo el pueblo se dejó llevar y bueno, se decidió por lo que los otros 10 habían informado. Entonces se quedaron por ahí dando vueltas esperando. El man se quedó, Caleb, ardido ahí, habiendo visto y habiendo creído a Dios, dando vueltas sin entrar a la tierra prometida. O sea, bastante, yo no sé cómo se sintiera usted, pero yo me hubiese sentido súper ardido. Hace poquito me pasó que yo iba a ir a entrenar, a mí me gusta jugar voleibol. Y le he dicho yo a mi esposa, casos de la vida real, tal vez pasa solo en mi matrimonio, que es súper imperfecto, gracias a Dios. Él nos sigue transformando. Le he dicho yo, mi entreno es a las 7:30, me tengo que ir a cambiar. Ah, bueno, listo, nos vamos. La espero, 7 menos 10, 7, 7:10, 7:15, 7:20, 7:25, adivine cómo estaba yo. Dando gracias a Dios, gozoso. Gozoso, la verdad. ¡Mentira! ¡Ah! Ya no fui. No hay que irnos muy lejos a una situación muy dura, aunque uno los podemos vivir, pero eso hace parte del día a día donde uno escoge o no. De uno no decide si es lo que es o no. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es uno de todos los que nosotros vivimos, en los diferentes principios que podemos vivir. Yo tengo un dicho con mi esposa y es que nos ponemos la cámara de oxígeno cuando nos sentimos así. Y a veces me toca desfibrilador porque la cosa se pone dura. Y ahí se vio. Me imagino que así se sentía Caleb. Ahí mismito podía ir, por fin podía estar, y a causa de otros, no. Imagínense con lo que vivió Caleb. Al final fui pacificador, no. La verdad, para serle sincero, voy a abrir mi carne para que la suya también tiemble, porque es que cuando alguien hable la carne y es transparente, la carne los otros dicen, ay, pues madre, me van a descubrir a mí también. Entonces eso es lo que no le gusta a la gente en las iglesias, a veces, de la transparencia, porque la carne es la que nos lleva a decir, uy, no aparenta. Yo ese día, mejor dicho, yo quería vengarme y trapear con ella. Ya yo tenía el discurso perfecto, claro, uno intentando ser saludable. Miren hasta dónde lo lleva la carne, haciendo el esfuerzo, trabajando todo el día, y tú no tienes en cuenta esas cosas. Por ti es que hoy no estoy pudiendo ir a entrenar, porque por ti no sé qué. Hay cosas que a veces uno tiene razón, pero cuando los motivos del corazón tienen una agenda distinta, un propósito distinto a ganar al otro o a glorificar a Dios, papito, puedes tener muy la razón, pero ya perdiste la razón. Ya estás pecando. Entonces yo, Señor, llévame a... Se glorificó y disfrutamos, nos vimos una película bacana. Yo dije, pues, ganas de irme a matar yo allá sudando. ¿Cómo lo transforma Dios uno, verdad? Cuando uno sujeta la carne, el Espíritu termina hasta mostrándote lo bueno de todo.
Entonces, eso vivió Caleb. Le cuento yo la historia para que usted sepa la ardidez que tenía Caleb. Y con todo y eso, Caleb firme ahí. Y se muere Moisés, y Caleb, que era de los firmes de Moisés, el Señor escogió a Josué y Caleb dijo, con Josué voy firme. Tremendo man, ¿sí o no? Mire las palabras de Josué después de tantos años. Versos 6 al 11, ya casi voy terminando. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. ¿A quién se mantuvo fiel él? Es que esto no se trata de los otros, ni siquiera de nosotros, sino de honrar primero a Dios. Y como consecuencia, cuando honramos a Dios, vivimos en lo que Dios dice que nosotros somos. Y dice, ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Ya han pasado 40, ¿cuántos años pasaron? 45 años y uno a veces no puede esperar que Dios trabaje en la esposa, en los hijos, por lo menos 2 meses. No, nos acabamos de convertir, venimos enchicharronados, pero no le veo ningún cambio. ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? 2 semanas, pero no tiene ningún cambio, no. Complicado el asunto, ¿ah? ¿Sí o no? Y quiere que le dé una noticia. A veces somos full así con nosotros mismos. Pero este man, 45 años después, ¿cuántos años tenía entonces Caleb? 85 años. Me perdí, verso 11, ¿verdad? Ok, verso 10. Desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día. Para los que no sabemos sumar, pues el Señor en la palabra nos hizo el favor de sumar. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida, verso 11, y quiero que esto te lo lleves en tu mente. Y todavía mantengo la misma fortaleza, la misma fuerza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía cuando entonces. ¿Sabes por qué él tenía las mismas fuerzas? La edad cambió, el contexto cambió, su líder ya no estaba y pasaba un montón de cosas, porque aquel que era su fuerza no había cambiado y era el Señor. ¿Sabes quién va a ser tu fuerza para mantenerte firme en los principios de Dios y seguir insistiendo en vivir y caminar más en vivir como lo que tú eres? Es Dios. No se trata ni siquiera de tu fuerza. Si bien nosotros decidimos quién es nuestra fortaleza, aún para decidir por lo que tenemos que decidir quién es, y no quiere decir que sea su responsabilidad completa. Nosotros decidimos dónde fortalecernos. Por eso te decía, nuestra fortaleza está en sanar, mantener un corazón saludable, en trabajar en nuestra intimidad con Dios y en vivir una vida de santidad. Porque cuando eso pasa, es porque estamos buscando el rostro de Dios. Y cuanto más busquemos el rostro de Dios, más encontramos lo que es Dios en nosotros. No es alguien por allá lejos que hay que buscar. Quiero que te coloques de pie para leer Salmo 118, verso 14. Lo voy a leer de ahí para demorar un poco menos. Si quieres despedir la transmisión. Despide la transmisión. Okay. Salmo 118, verso 14. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es... ¿Quién es tu fuerza? Todo lo que hemos estado hablando. Todo lo que estás aprendiendo en esta serie, no sé si alguno la abrume o no. A mí, vivir los principios de Dios a veces digo, y generosidad, y no sé qué. Hey, en los momentos en que se hace duro, para mantenerme firme en eso, ¿quién va a ser tu fuerza?
¿A quién hay que buscar? ¿A quién hay que escuchar? ¿A quién hay que obedecer? Pero es que está complicado. ¿A quién vamos a buscar? Al Señor. La fortaleza que tú necesitas para mantenerte decidido y decidida en vivir esos principios de Dios se llama el Señor, se llama Dios en tu vida. El Señor es mi ¿qué? Mi fuerza. ¿Cuántos quieren esa fuerza? Pero ¿sabes dónde dice la palabra de Dios? Y con esto voy a terminar antes que oremos. ¿Sabes dónde está el Señor? Nos enseña después de Jesús, ya conmigo en mí. Entonces ahí sí podremos decir, como se llama el mensaje el día de hoy, y para los seguidores de Star Wars esto les va a encantar, que la fuerza te acompañe. Porque la fuerza va contigo siempre. ¿Quién es nuestra fuerza? ¿Dónde está el Señor? Por su Espíritu Santo. No tengo que ir muy lejos, solo tengo que poner los ojos de mi alma hacia el Espíritu Santo en mí. Porque es la gran batalla el alma. Así que si tú hoy te encuentras en una batalla o en angustia tal vez porque no sabes cómo vas a vivir todo lo que has aprendido esta serie, o te está complicando vivir los principios de Dios, quiero darte la noticia. La fuerza está dentro de ti. Y entonces de aquí mañana, pasado, en una semana, que la fuerza te acompañe y la fuerza te va a acompañar porque esa fuerza es Dios y Dios está en ti a través del Espíritu Santo. Y cuando las mías se acaban, es que se trata de Dios. No sé si puedas cerrar sus ojos un instante y permitirle que sea el Espíritu Santo a todos los que están conectados y los que están aquí, sea ministrándoles y tocándoles el día de hoy y afirmándoles en eso. Todos estos principios no son lecciones que estoy aprendiendo solo por conocimiento. Yo necesito aprender a vivirlos y es el Señor quien me guía. Y en los momentos fáciles glorifico a Dios y en los momentos en que cuesta vivir los principios, mi fuerza sigue siendo el Señor. Y mi fuerza eres tú, Señor. Dile, mi fuerza eres tú, Señor. Y la fuerza que eres tú me acompañas porque estás dentro de mí. Eres tú, Espíritu Santo. Así que Espíritu de Dios, mi oración el día de hoy es que te muevas, Espíritu de Dios, en nosotros. Muévete el día de hoy, ven y afírmanos en que tú eres lo que necesitamos para vivir esos principios. Y si tal vez te está costando el día de hoy vivir de alguna manera, yo quiero que ahí levantes tus manos y empieces a anhelar esa presencia del Espíritu Santo. Que ese Espíritu en ti hoy sea activado. Espíritu Santo de Dios, derrámate hoy, llénanos. Llénanos, Espíritu de Dios, y afírmanos en que eres tú el que es nuestra fuerza, el que está en nosotros para vivir la vida a la que nos has llamado, para vivir como lo que somos. Ven y toca, Espíritu de Dios, ven y llena, Espíritu Santo. Empieza a clamar allí por esa presencia del Espíritu Santo. Él tiene un toque para ti el día de hoy. Más, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. Ven y llénanos, ven y llénanos. Necesitamos que nos afirmes tú. Afírmanos en que tú estás con nosotros. En que el llamado es contigo. Afírmanos en lo que somos, Espíritu Santo. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogidos, perdonados. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Gracias, Espíritu Santo. Todos los que están conectados, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo. Que la paz de Dios los acompañe.